Aunque por ahí veo que hay algunos de ustedes que están anotando su asistencia directamente en el chat. No entiendo exactamente por qué razón a algunos no les llega la tarjetita de Forms, pero si escriben ahí en el chat que están presentes, bueno, ya lo tomamos como su asistencia. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema. Voy a apagar un momentito también mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Vamos a hablar de un tema que es la farmacoterapia en la enfermedad hepática y renal. Ya hemos hablado previamente de pues todas esas circunstancias fisiológicas que están relacionadas a la disposición de los medicamentos como pues, la edad pediátrica, la edad en el adulto mayor y también los cambios fisiológicos que suceden durante el embarazo y el periodo de lactancia. Hoy vamos a hablar de la farmacoterapia que sucede en la enfermedad hepática y renal y como ustedes podrán recordar, en todo este proceso farmacocinético, es decir, en toda la disposición de los medicamentos que nosotros tomamos por las diferentes vías de administración. En ese proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción, finalmente de nuestro cuerpo depende en gran manera de qué forma los medicamentos van a actuar, por cuánto tiempo, en qué intensidad, y esto pues está determinado de alguna manera, sí desde el proceso de absorción, la distribución, pero ya a nivel de metabolismo y la excreción pues se vuelven también muy relevantes. Y pues los órganos que participan de manera muy importante, muy significativa en este proceso de metabolismo y excreción, pues son el hígado y el riñón. Y por ello, bueno, vamos a abordar este tema el día de hoy. Nos vamos a fijar un par de objetivos, ¿no? El primero va a ser describir en qué forma es que participan el hígado y el riñón en la disposición de medicamentos. Y también, bueno, ya después de revisar todo el tema relacionado a este asunto, ahorita checamos, Katia, por favor. Yo creo que sí debe de estar allí tu participación. Ahorita lo revisamos. Y el segundo objetivo sería plantear... ¿Sí? Stephanie Castillo, Reséndiz, presentes. Lo que pasa es que no puedo escribir en el chat y no me deja contestar la encuesta. Ok. ¿Me dijiste que eres Sí, Stephanie Castillo. Stephanie Castillo. Listo, Stephanie, muchas gracias. Gracias. Y bueno, deseamos entonces que vamos a plantear algunas estrategias también para reducir pues, todo el riesgo que se deriva de la farmacoterapia en pacientes que tienen algún grado de deterioro hepático o renal. Bueno, vamos a comenzar primero por la enfermedad hepática. Podemos recordar, ¿no?, que el hígado es el principal órgano que se encarga del metabolismo o de la biotransformación de los fármacos una vez que han ingresado a nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos que hay algunos otros tejidos como la propia piel, los pulmones, el tubo digestivo, principalmente la superficie del intestino delgado, que también tienen alguna participación en el metabolismo de medicamentos, pero es en un menor grado, ¿no? O sea, el hígado es el órgano por excelencia para el metabolismo de medicamentos, ¿no? Y siempre va a ser muy importante conocer pues, su funcionamiento y por supuesto que
las modificaciones que podrían surgir cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o lesión hepática. ¿Por qué? Porque, bueno, el hígado, pues muchos dicen, es el laboratorio de nuestro cuerpo. Tiene múltiples funciones, ¿no? Sintetiza proteínas, metaboliza medicamentos, metaboliza sustancias endógenas, purifica de alguna forma o filtra la sangre que regresa de toda la economía. Forma también algunas enzimas que tienen otro tipo de actividad, excreta, por ejemplo, la bilis que se deposita en la vesícula biliar, que participa en el proceso digestivo, etcétera, ¿no? Tiene múltiples funciones, pero la que nos interesa a nosotros en esta clase de farmacología clínica, por supuesto, que es la parte del metabolismo. Y bueno, ¿por qué es que el hígado se vuelve este órgano principal? Bueno, simplemente porque recibe prácticamente todos los medicamentos que son administrados por vía oral, todos prácticamente van a ser absorbidos a nivel del intestino y por el riego sanguíneo que existe a ese nivel, la sangre que lleva tanto nutrientes como los medicamentos que están disueltos en ese proceso de absorción, van a pasar por el hígado a través de un sistema que se llama la vena porta, ¿no? Y tan solo por esta vena porta, que es uno de los vasos principales de nuestro cuerpo, es una vena de gran calibre, recibe cerca de 1.100 mililitros, o sea, 1.1 litros de sangre por minuto. Entonces se pueden dar cuenta la cantidad de sangre que pasa por allí. Es impresionantemente alta. Pero no solamente recibe la sangre que proviene del sistema porta, sino que aparte, en una menor proporción, podemos decir que es una tercera parte de sangre también por minuto, 350 mililitros de sangre por minuto, provienen a través de la arteria hepática, es decir, que a unos medicamentos que se administran por vía endovenosa van a pasar por el hígado, ¿no? Y van a sufrir también algún tipo de biotransformación. Ahora, dentro del hígado hay diferentes rutas, diferentes vías metabólicas, ¿no? Hemos hablado en otras clases de la participación de un sistema enzimático, el famoso citocromo P450, pero este es apenas una de esas rutas, ¿no? Este está incluido en lo que se conoce como el metabolismo o en las reacciones de fase 1, que consisten principalmente de procesos de oxidación, procesos de hidrólisis, es decir, que la molécula principal del fármaco se rompe, se modifica, sufre algún tipo de transformación química y esto le confiere algunas propiedades para que se pueda cambiar de ser una molécula liposoluble a ser una molécula hidrosoluble y de esta manera pues es más fácil que se pueda eliminar por vía renal. Si no sufrían los medicamentos esta transformación, no podrían ser permeables a nivel del riñón y estarían circulando permanentemente hasta que a lo mejor en el mismo hígado, después de varias vueltas que dé por todo el cuerpo, esa molécula va a ser biotransformada por otro tipo de procesos. Y allí también es donde participa lo que se conoce como el metabolismo o reacciones de fase 2, que se consideran o se engloban como procesos de conjugación. Es decir, aquí la molécula principal no sufre una modificación a su estructura química, sino más bien se le pegan unas moléculas que se forman en el hígado, que también son enzimas, y estas moléculas ya le dan esas propiedades también que facilitan su transporte y su eliminación por vía renal. Finalmente, cualquiera de estas vías metabólicas van a provocar que la molécula principal del fármaco, como a veces se le llama fármaco inalterado o fármaco padre, tengan estos procesos de transformación, por eso la palabra biotransformación, para que puedan ser eliminados
con mayor facilidad. Y bueno, ahora, respecto a las reacciones de fase 1, ahí deseamos que predominantemente nos referimos a las enzimas hepáticas que forman el llamado citocromo P450. Y este citocromo P450 son cerca de 50 enzimas aproximadamente, o sea, 50 diferentes formas de enzimas, y que cada una de ellas va a tener un grupo de medicamentos que va a metabolizar. De todas esas 50 enzimas, las principales son las que están aquí en su diapositiva, que son CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP129, 2D6, 12E1 y CYP3A4. Y pongo en negrita CYP3A4 porque ya se los he mencionado anteriormente, es la principal enzima de este grupo del citocromo P450, que tan solo ella misma acumula hasta el 50% del metabolismo de los medicamentos que usamos nosotros en cualquiera de las áreas terapéuticas. Entonces, las otras enzimas también tienen su participación en algún porcentaje, pero se puede decir que el 50% restante está dividido entre todas ellas. Y se vuelve también importante saber que hay medicamentos que son exclusivos de alguna vía y que obviamente cualquier modificación en este proceso enzimático nos puede dar concentraciones inesperadas, ¿no? Ahora, tenemos que hablar necesariamente de tres palabras, ¿no? Tres términos que en cuanto a metabolismo enzimático tienen un concepto clave. Uno que es el sustrato. El sustrato es el medicamento o el fármaco que es sometido a un proceso de metabolismo enzimático. Y ¿esto qué quiere decir? Que a lo mejor un determinado medicamento entra por la vía digestiva, lo tomamos por vía oral, se absorbe a nivel intestinal, llega al hígado, y cuando llega al hígado en ese momento las enzimas que están allí lo comienzan a transformar. Entonces, a ese fármaco que entró y que es transformado le vamos a llamar sustrato. Pero también hay algunas sustancias que tienen unas propiedades diferentes que van a inducir o van a inhibir esta expresión enzimática. Y en la inducción, pues bueno, vamos a entenderla como un efecto que produce un fármaco para, valga la expresión, inducir la expresión o la producción o la actividad enzimática. Y por el contrario, la inhibición pues es el efecto en el cual un fármaco puede inhibir la expresión o la producción o la actividad de una enzima en particular. Entonces, ustedes cuando revisen sus libros de farmacología podrán ver que a veces se va a mencionar en la parte farmacocinética que este medicamento es sustrato de CYP3A4, ¿no? O este medicamento induce la expresión de CYP3A4, por lo cual debe de monitorearse cuando se administra de manera concomitante con medicamentos que son sustratos de CYP3A4, ¿no? Algo así. Y también nos hacen observaciones como que este medicamento inhibe la actividad enzimática de CYP2C19 y por lo tanto debe tener precauciones cuando administre medicamentos que sean sustratos de esta vía enzimática. Es decir, ¿qué es lo que nos va a pasar? Cuando una sustancia induce el metabolismo, quiere decir que aumenta la cantidad de enzima o aumenta su actividad. ¿Y qué va a suceder? Pues que los medicamentos que son metabolizados por esa enzima en particular, como está muy alta su actividad, los medicamentos se van a biotransformar muy rápidamente y tanto así que a lo mejor ni siquiera vamos a poder tener una buena respuesta terapéutica, porque las concentraciones nunca pudieron ser altas porque el medicamento fue biotransformado mucho tiempo antes de que alcanzara esas concentraciones que nos iban a dar un beneficio terapéutico. Y por el contrario, cuando hay un proceso de inhibición enzimática, decíamos,
la actividad enzimática está reducida. Entonces, cuando un medicamento inhibe la actividad enzimática, aquel medicamento que debería ser metabolizado por esa enzima no sufre esa biotransformación. Entonces, sus concentraciones comienzan a aumentar más y de manera desproporcionada en nuestra sangre, lo que, lejos de darnos un beneficio terapéutico, las concentraciones demasiado altas pues, nos van a conducir a un estado de toxicidad por el medicamento que hayamos administrado y que haya sido o que debería ser biotransformado por esa vía metabólica, pero como otra sustancia lo inhibió, entonces no hay una actividad enzimática presente que pueda ser la adecuada para que este medicamento no llegue a concentraciones tóxicas. Y bueno, aquí vamos a entender un poquito más esto de lo que estamos hablando. En este cuadro ustedes pueden ver, dice en su título, P450, es decir, el citocromo P450 humano, y algunos de los medicamentos metabolizados, es decir, los sustratos, y aquellos que son inductores y que son inhibidores selectivos de esa enzima en particular. Y dice, nota, algunos sustratos, es decir, algunas de las sustancias que son metabolizados por esa enzima, los que están aquí, pueden también ser potentes inhibidores competitivos o inactivadores basados en algunos mecanismos. Y bueno, entonces quiere decir que a lo mejor el nombre de un medicamento que aparece como sustrato también no lo podemos encontrar como un inductor o como un inhibidor enzimático para otra vía en particular. Vean aquí un ejemplo. Por ejemplo, del citocromo P450, la enzima CYP1A2, sus sustratos, es decir, los medicamentos que son biotransformados por esta enzima hepática, son, por ejemplo, el acetaminofeno, que es el paracetamol, que es un analgésico, antipirético, alocetrón, antipirina, la cafeína, clomipramina, clozapina, duloxetina, flutamida, probatriptán, melatonina, mexiletina, mirtazapina, olanzapina, varios medicamentos. Y vean ustedes, esos son los medicamentos que se metabolizan por esta vía. ¿Y cuáles son aquellos que van a inducir la expresión o la actividad de esta vía metabólica? Alimentos asados al carbón, verduras crucíferas, carnes a la parrilla, medicamentos como lansoprazol, omeprazol, primidona, rifampicina y el cigarro, ¿no? El tabaco. ¿Cómo podemos traducir clínicamente esto que estamos ahorita mencionando? Bueno, que si, por ejemplo, yo tengo necesidad de tomar a lo mejor acetaminofeno, paracetamol, o me encuentro tomando warfarina, un anticoagulante, mi cuerpo va a necesitar, o yo voy a requerir una dosis en particular. Pero si yo, por ejemplo, tengo el hábito de fumar y casualmente en ese tiempo también estoy tomando lansoprazol u omeprazol porque tengo un problema digestivo ahí con alguna dispepsia, con alguna gastritis y recibo tratamiento de manera crónica con esos medicamentos. Y luego aparte también yo cada fin de semana me echo una carnita asada con mi familia. Todas estas condiciones van a ser inductoras de la expresión de esta enzima hepática. ¿Qué quiere decir? Que van a hacer más activa esta enzima, van a aumentar la cantidad de enzima a nivel del hígado, y para la dosis que yo esté tomando de acetaminofeno y de warfarina va a ser insuficiente, es decir, el metabolismo va a impedir que las concentraciones de estos medicamentos puedan ser terapéuticos. No alcanzan a ser terapéuticas, entonces es probable que el paracetamol no me quite el dolor, no me quite la fiebre, y que la warfarina también no cumpla su actividad farmacológica de anticoagular mi sangre. ¿Por qué? Porque yo estoy induciendo el metabolismo por el cual estos medicamentos de alguna manera no son lo suficientemente activos para darme un beneficio terapéutico. Y por otro lado, hay sustancias que son inhibidoras del metabolismo de CYP1A2, como son
artemisinina, atazanavir, cimetidina, ciprofloxacino, enoxacina, etinilestradiol, fluoxamina, furafilina, galangina, mexiletina, tiabendazol, sileutón. Digamos que aquí yo, por ejemplo, estoy tomando ciprofloxacino y también estoy tomando yo cimetidina. Ciprofloxacino pues, es un antibiótico y a lo mejor en ese momento yo tenía una infección urinaria. Un médico me prescribió ciprofloxacino en tabletas de 500 miligramos, una cada 12 horas por 7 días. Pero aparte le dije, ¿qué cree, doctor? Que el medicamento me causa mucho malestar en el estómago. Y me dice, bueno, le voy a mandar cimetidina, que es un, es un medicamento antihistamínico que se utiliza, al igual que la ranitidina, para reducir la secreción ácida en el estómago. Entonces yo tomo ciprofloxacino y tomo cimetidina, pero aparte igual me mantengo tomando warfarina o acetaminofeno. ¿Qué sucede? Que como estas sustancias últimas que les comentaba yo, el ciprofloxacino o la cimetidina, son inhibidores enzimáticos del citocromo 1A2, no van a provocar que la enzima hepática CYP1A2 se vea disminuida en su producción y en su actividad. Por lo tanto, los medicamentos que son sustratos de esta vía metabólica van a comenzar a aumentar sus concentraciones mucho más allá de lo esperado, porque no hay una enzima hepática que los biotransforme. Entonces, si tomo paracetamol, pero resulta que ese día yo tengo mucho dolor y decido tomarme 2 tabletas, o sea, es decir, 1000 miligramos o 1 gramo de paracetamol cada 6 horas para quitarme ese dolor tremendo que tengo. Y aparte tengo warfarina en una dosis terapéutica, pero como su vía metabólica está inhibida, las concentraciones de uno y otro fármaco van a comenzar a subir mucho y probablemente tenga riesgos de toxicidad hepática por acetaminofeno o que tenga también una mayor actividad de la warfarina y voy a tener el riesgo de una hemorragia, ¿no? De un sangrado. ¿Por qué? Porque se está potencializando mucho el efecto de esa warfarina, ¿no? Y así lo vemos con otros medicamentos por otras vías metabólicas. Vean ustedes cómo cada medicamento, cada uno de ellos va a tener una vía metabólica distinta. Por lo tanto, pues sí necesitamos ser muy cuidadosos también cuando elijamos el medicamento y conozcamos si existe algún otro fármaco que pueda ser un inductor o un inhibidor enzimático para que precisamente nuestra prescripción sea razonada, ¿no? Porque no todos los inductores van a ser los mismos, ni los inhibidores van a ser los mismos. Entonces, esto se vuelve muy complejo, ¿no? Vean, por ejemplo, en el caso de la enzima CYP2A6, sus sustratos, es decir, los medicamentos que se van a inhibir, se van a metabolizar por esa vía, son la cumarina, que también es un anticoagulante, dexmedetomidina, nitrosaminas de tabaco, nicotina. Y sus inductores van a ser, por ejemplo, efavirenz, rifampicina, fenobarbital, y los inhibidores van a ser clotrimazol, isoniazida, ketoconazol, letrozol, mentofurano, metimazol, metoxaleno, miconazol. Entonces, es una lista completamente diferente. Hay algunos que sí son potentes inductores o potentes inhibidores de una u otra vía. Por ejemplo, vean que aquí en la siguiente vía, que es el CYP2B6, también el fenobarbital, al igual que 2A6, es un inductor. La rifampina también lo va a hacer. Inhibidores, aquí nos volvemos a encontrar a ketoconazol como para la vía metabólica que comentamos hace un momento. Entonces, sí pueden haber medicamentos que inhiban una o más vías metabólicas. Claro que va a tener quizá mayor efecto sobre alguna en particular. Esto pues son otras enzimas que también son de las más frecuentes. Pero vean, ¿recuerdan ustedes que decíamos que la enzima CYP3A4 es la que metaboliza
hasta el 50% de los medicamentos que nosotros tomamos por prescripción, y tan solo pues véanlo en este listado, ¿no? ¿Cuántos sustratos tiene cada una de estas vías metabólicas? Y CYP3A4, vean, ¿no? Tiene una lista mucho más amplia que cualquiera, ¿no? ¿Y qué sustrato nos encontramos? Acetaminofén, o sea, paracetamol, alfentanil, alfuzoxina, motriptán, nombres a lo mejor más conocidos para ustedes, alprazolam, amiodarona, amlodipino, astemizol, que es un antihistamínico, atazanavir, antiviral, atorvastatina, bromocriptina, budesonida, carbamazepina, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos medicamentos que son biotransformados por la enzima CYP3A4, pero esta misma enzima también tiene sus fármacos que son inductores o inhibidores. Por ejemplo, inductores de CYP3A4, tenemos aminoglutamidina, abacimiba, fármacos barbitúricos, carbamazepina, efavirenz, los medicamentos glucocorticoides, nevirapina, piolitazona, fenitoína, primidona, rifampina, rifapentina, la hierba de San Juan, que decimos que se utiliza también como pues remedio natural, ¿no? Entonces, todas estas sustancias van a inducir la expresión de CYP3A4 y va a hacer que todos estos medicamentos que están aquí enlistados y los que no estén enlistados, pero que se biotransformen por esta vía, pues que se metabolicen muy rápidamente y no podamos alcanzar concentraciones terapéuticas. Y puede ser que a lo mejor si se trata de acetaminofeno, pues que es un medicamento para calmar un dolor o una fiebre, pues no tenga mucho problema, ¿no? Si el medicamento actúa o no actúa, quizá el dolor mismo se me pase de manera espontánea. Pero vean que también hay medicamentos que son más, pues más específicos, ¿no? Y especializados para tratar cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, imagínense, tenemos etinilestradiol, que es uno de los componentes de los anticonceptivos orales. Y si se biotransforma muy rápidamente, bueno, pues quizá no va a tener la misma eficacia ese medicamento, ¿no? Para evitar un embarazo. Tenemos, por ejemplo, también aquí, a ver, está por acá, tacrolimus o tacrolimus. Este medicamento se utiliza en pacientes post-trasplantados. Entonces, ¿cómo? O sea, disminuye nuestras defensas, disminuye toda la actividad inmunológica que podría ser la responsable de un rechazo de un injerto, ¿no? De un órgano trasplantado. Entonces, los pacientes que fueron post-trasplantados reciben ese tacrolimus para que, pues, mantener ese órgano viable o ese tejido viable. Si nosotros inducimos su metabolismo, pues imagínense, pues vamos a tener el riesgo de que ese tejido o ese órgano se rechace y se pierda pues también cualquier beneficio que se pudo haber logrado a través de la terapéutica con este medicamento inmunosupresor. Pero también tiene sus inhibidores, ¿no? Enzimáticos como amprenavir, boceprevir, claritromicina, que es un medicamento de uso muy común como antibiótico en infecciones respiratorias, lo usan muy frecuentemente, el diltiazem, que también es un medicamento antihipertensivo, la eritromicina, un medicamento antibiótico de tipo macrólido, fluconazol, es un medicamento antifúngico para tratar infecciones ya sea sistémicas o dermatofitosis como la tinea pedis, capitis, onicomicosis, etcétera, ¿no? El jugo de toronja, recuerdan ustedes que alguna vez les comentaba que el jugo de toronja está contraindicado cuando haya pacientes que estén tomando algún medicamento que sea metabolizado por CYP3A4. ¿Por qué? Porque es un inhibidor enzimático, el jugo de toronja. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar este jugo de toronja? Inhibe la actividad de la enzima, disminuye su expresión y por lo tanto cualquiera de estos medicamentos se van a elevar en concentraciones muy altas
y podemos tener riesgos de intoxicación. Entonces, otra vez, habrá medicamentos que a lo mejor las concentraciones no resulten tan relevantes para provocar algún tipo de reacción tóxica, ¿no? Pero hay otros que sí, entonces hay que ser muy cuidadosos cuando un paciente esté tomando medicamentos y que sepamos que a lo mejor también entre su alimentación está consumiendo jugo de toronja, ¿no? Siempre hay que hacerles esa recomendación para que lo eviten, sobre todo si nosotros sabemos si ese medicamento se va a metabolizar por esa vía. A veces no lo podemos saber porque, pues imagínense, ¿no? Aprendernos toda esta lista otra vez. La verdad es que nadie la podría dominar completamente, pero sí podremos de manera general hacer recomendaciones como decirle, mire, pues este tipo de alimentos van a estar contraindicados cuando usted se encuentre bajo tratamiento, como cual, bueno, el jugo de toronja, los alimentos asados al carbón, el tabaco, el alcohol, la hierba de San Juan, que son sustancias que a lo mejor es muy probable que los pacientes las puedan consumir, más allá que algún otro medicamento que a lo mejor no es parte de su tratamiento, ¿no? Y vean ustedes también que hay medicamentos, a ver si hay alguno por aquí, hay medicamentos que se dice que son autoinductores de su metabolismo, es decir, ellos mismos van a ser biotransformados, por ejemplo, por CYP3A4, pero al mismo tiempo su presencia va a inhibir la actividad de esa enzima. Fíjense, ustedes ven que en este listado aparece verapamilo, que es un antihipertensivo, y aquí como inhibidor también nos encontramos al verapamilo, es decir, el medicamento se va a metabolizar por esa vía CYP3A4, pero al mismo tiempo inhibe su propio metabolismo. Entonces, si nosotros administramos el medicamento en ciertas dosis, es probable que el mismo inhiba su metabolismo y sus concentraciones comiencen a aumentar muy inesperadamente, ¿no? Y así hay medicamentos que son también autoinductores, es decir, ellos mismos van a provocar su metabolismo. Por ejemplo, vean ustedes que están aquí como inductores los glucocorticoides, y aquí entre los sustratos de CYP3A4 nos encontramos déjenme se lo señalo, metilprednisolona, es un glucocorticoide, la dexametasona. Entonces, el medicamento lo tomamos, se va a metabolizar por esta vía, pero también ellos mismos van a inducir su metabolismo. Entonces, puede ser que en un tratamiento a dosis altas o un tratamiento crónico, el mismo medicamento se esté induciendo su metabolismo y en algún momento también requiramos hacer un ajuste de dosis, aumentando un poco más la dosis administrada para seguir manteniendo las concentraciones plasmáticas que deseamos. Y bueno, llegamos a las dosis, a las reacciones de fase 2. Ok, estoy leyendo que aquí una de sus compañeras no se pudo conectar porque está en el hospital. Bueno, ahorita tomamos nota de ello. Las reacciones de fase 2 son otro tipo de procesos a través de los cuales los medicamentos van a ser biotransformados. Uno de ellos, o más bien quiere decir esto, las reacciones de fase 2 son aquellas en donde el fármaco inalterado o el metabolito que resultó de las reacciones de fase 1 de las enzimas del citocromo P450 se unen o se conjugan con sustancias que son endógenas para formar un compuesto que es inactivo farmacológicamente y que es fácil también de excretar. Y aquí tenemos algún tipo de reacciones de fase 2. Estas son algunos términos que también van a encontrar cuando vean la sección de farmacocinética en las monografías de los medicamentos, que dicen que pues hay glucuronidación, acetilación, conjugación de glutatión, con glicina, sulfatación, metilación, conjugación con agua. Y
Pues vienen ahí, pues, cuál es el reactivo endógeno, o sea, las sustancias que se pegan, pues, a la molécula del fármaco, y son, por ejemplo, en este caso, el ácido glucurónico, o UDP, la acetilcoenzima A, el glutatión, la glicina, fosfoadenosil, fosfosulfato, ese adenosilmetionina, y el agua. A ver, María me pregunta, me dice que si lo puedo regresar. ¿Esa diapositiva, María? La de reacciones, por favor, profe. Esta. Sí, Ah, ok. gracias. Sí, María. Entonces vean que esta es la sustancia que se va a pegar a la molécula, y este es alguna enzima, o sea, que va a participar precisamente para este tipo de reacción. ¿Cuáles son los sustratos? Es decir, ¿cuáles van a ser los sitios de unión en la molécula del fármaco? Bueno, pues en grupos químicos, que son los fenoles, alcoholes, ácido carboxílicos, hidroxilaminas, sulfonamidas, en el caso de la glucuronidación, acetilación, aminas, ¿no? Y así, estos son grupos, les digo, funcionales de las moléculas, de las estructuras químicas de los fármacos. Y vemos aquí un poco más hablando de la interpretación clínica de todas estas reacciones de fase 2 o de conjugación. Ya, por ejemplo, en el tipo de conjugación por glucuronidación, nos encontramos a nitrofenol, a la morfina, el acetaminofeno, que ustedes vieron que también era metabolizado por CYP3A4, también sufre un proceso de glucuronidación. El diazepam, que es una benzodiazepina, también sufre esa glucuronidación. El sulfatiazol, meprobamato, digitoxina y la digoxina. La digitoxina también es una sustancia digitálica como la digoxina, por eso tiene un nombre muy parecido, pero son, digamos, estructuralmente diferentes, ¿no? En el caso de la acetilación, por ejemplo, medicamentos que son sulfonamidas como el sulfamethoxazol, isoniazida, clonazepam, el clonazepam es una benzodiazepina como el diazepam, pero vean que también tiene un proceso metabólico distinto, en este caso la acetilación, dapsona, que es un medicamento utilizado para la lepra, y la mescalina. Conjugación con glutatión, bueno, otra vez nos volvemos a encontrar al paracetamol o al acetaminofeno, ácido etaclínico. El caso de la conjugación con glicina, ácido salicílico, ácido benzoico, ácido nicotínico, cinámico, cólico, desoxicólico. Sulfatiación, estrona, que es un tipo de estrógeno, anilina, fenol, 3-hidroxicumarina, que es un anticoagulante, ya es esto es un metabolito. Otra vez el acetaminofeno, la metildopa, que es un antihipertensivo. La metilación, pues en el caso de la dopamina, epinefrina, piridina, histamina y teuracilo. Y ven ustedes entonces cómo, por ejemplo, aquí nos encontramos mucho el nombre de paracetamol, o sea, quiere decir que las sustancias que son exógenas, todas aquellas que nosotros consumimos de manera externa, van a pasar por diferentes rutas metabólicas de tal manera que la función primordial de todos estos sistemas enzimáticos de biotransformación es depurar todas esas sustancias que podrían llegar a ser perjudiciales a nuestro cuerpo. Entonces, les digo, el hígado se va a encargar de transformarlas químicamente, de facilitar que se puedan excretar a través de los riñones para que finalmente salgan, después de algún tiempo, salgan de nuestro cuerpo. Y y es importante conocer todas estas vías metabólicas porque, bueno, no todas van a tener la misma capacidad funcional. Aparte, existe algo que se llama polimorfismo genético en la expresión de las enzimas hepáticas. ¿Qué quiere decir? Que resulta que hay alteraciones genéticas individuales en las que la molécula por ejemplo, de esta enzima, por decir CYP3A4,
sufre modificaciones en su síntesis y nos da una isoforma, es decir, una enzima CYP3A4, pero es una variante. Entonces, a lo mejor podría ser CYP3A4-1 o CYP3A4 3A4-2 o 3A4-3 o asterisco o tiene algún otro tipo de simbología. Pero algunas de ellas van a ser enzimas defectuosas, no van a tener la misma actividad, es decir, simplemente es inactiva. En otros casos esa variante es muy activa, es mucho más activa que la enzima normal. Y puede ser que también exista la isoforma o la variante que va a ser metabólicamente muy lenta. Entonces, por eso es que hay personas que se dice que son metabolizadores rápidos y otros que son metabolizadores lentos. Es decir, que si yo me tomo, por ejemplo, una tableta de leflunomida, por decir, que es un medicamento inmunosupresor. Si yo me tomo una tableta de leflunomida, tal vez si soy un metabolizador rápido, al cabo de a lo mejor unas 4 horas, el medicamento ya se redujo al 50% de mi sangre. Pero si la misma dosis se la toma una persona que es metabolizador lento, es probable que la eliminación del medicamento se lleve hasta 2 semanas. Así de amplio puede ser la diferencia entre un metabolizador rápido y un metabolizador lento. Entonces, ¿cómo vamos a saber que esas personas son metabolizadores rápidos o lentos? Bueno, cuando tenemos algún tipo de sospecha porque los tratamientos están a lo mejor fracasando terapéuticamente hablando o nos enfrentamos a situaciones de toxicidad. En esos casos, pues se manda a hacer un estudio genético precisamente para identificar los polimorfismos en las enzimas hepáticas más comunes o para esa vía metabólica en particular y nos pueden entregar un reporte de la actividad funcional de estas enzimas. Es un análisis que obviamente no se hace a nivel de laboratorio clínico comercial, pero sí en algunos hospitales llegan a tener este tipo de recursos y son de mucha utilidad para hacer una personalización de los tratamientos. De hecho, existe también muy recientemente algo que se llama la medicina personalizada y no es otra cosa más que precisamente considerar todas las variaciones que pueden haber genéticas en cuanto a el metabolismo de los medicamentos, pero también en esos procesos de absorción, de excreción, etcétera, que van a ser todos diferentes entre las personas o entre razas o entre sociedades por el tipo de alimentación, tipo de exposiciones que haya y por eso no todos los medicamentos nos van a funcionar de la misma manera a una persona mestiza como yo o a una persona aria como un europeo o a una persona afroamericana o a una persona asiática. Cada uno de nosotros vamos a tener una diferente respuesta a un mismo tratamiento debido a estas variaciones. Y bueno, llegamos precisamente ahora con la enfermedad hepática. Bueno, ¿qué enfermedad hepática nos podemos encontrar? Pues muchas, ¿no? Tenemos enfermedades hepáticas agudas, tenemos enfermedades hepáticas crónicas. Finalmente, todas ellas van a causar una alteración funcional en el hígado que puede ser pues más o menos significativa, pero que vamos nosotros a observar algunos cambios funcionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes quizá hayan escuchado el término anteriormente de lo que se llama las pruebas de funcionamiento hepático, que consisten de evaluar bilirrubina total, directa, indirecta, evaluar también las transaminasas que son la TGO, TGP, o ALT o la GGT, que es gamma-glutamiltransferasa, la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica, todas ellas son enzimas que se forman a nivel hepático y que se encuentran elevadas cuando tenemos algún tipo de daño celular hepático o lesión hepatocelular. Estas sustancias están dentro de la célula del hepatocito y cuando hay un daño
algo importante, se liberan a la sangre y las podemos cuantificar a través de estas pruebas que les conocemos como pruebas de funcionamiento hepático, aparte de la cuantificación de albúmina plasmática, de proteínas plasmáticas, de algunos factores de coagulación. Todos ellos van a ser indicadores de la función del hígado, porque también allí se forman factores de la coagulación y las propias proteínas. Entonces, cuando vemos modificaciones en esas pruebas y vemos que nuestro paciente tiene algún factor de riesgo para enfermedad hepática, como por ejemplo estar bajo tratamiento de medicamentos que son potencialmente hepatotóxicos, o que tiene antecedente a alguna enfermedad viral como hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, o tiene una hepatitis inducida por alcohol y este paciente tiene ya algún grado de esteatopatitis o el famoso hígado graso, que va a conducir finalmente a una cirrosis hepática. Todo ese tipo de problemas van a provocar una disfunción a nivel del hígado. En el caso por ejemplo, del daño hepático crónico, pues es el que vamos a observar más comúnmente en pacientes con cirrosis hepática. Y ustedes a lo mejor también han escuchado que cuando dicen que una persona es alcohólica, dice a la gente, ¿no?, común, pues su hígado se le va haciendo chiquito y se le hace duro como piedra, ¿no? Y no lo saben ellos, pero en realidad algo sucede así, ¿no? El hígado comienza a perder su tejido natural, su tejido sano, y es reemplazado por tejido cicatricial y graso, que es lo que en un primer momento se conoce como hígado graso o esteatohepatitis, pero nos conduce finalmente a lo que se llama cirrosis hepática, es decir, ya un reemplazo completo de tejido hepático sano con tejido cicatricial que ya no tiene absolutamente ninguna función de las que mencionamos. Y todo eso va provocando que, como ya no tiene elasticidad, ya hay mucha resistencia en ese hígado, se forma una hipertensión portal, es decir, en esa vena que decíamos que le llevaba 1100 mililitros de sangre al hígado, la sangre ya no puede pasar con la misma facilidad a través de este órgano y comienza a acumularse, tanto que la sangre, el líquido que está contenido en la sangre se permea a la cavidad abdominal y es lo que forma la ascitis, ¿no? La famosa panza de pulquero, ¿no?, que lo decimos, porque todo eso que está ahí acumulado es agua, ¿no? Y es agua que se filtró desde los vasos sanguíneos y que pasaron a la cavidad peritoneal. Pero también, como la sangre no puede avanzar a través de la vena porta para regresar por la vena cava al corazón, busca unas vías alternativas y se forma algo que se llama circulación venosa colateral. Y ustedes podrán observar en pacientes con hepatopatía, por ejemplo, alcohólica, que aparte de tener vientres muy prominentes, se les ven vasos sanguíneos, ¿no?, así como varices, como las que veríamos en las extremidades inferiores, se les dibujan así en el estómago, en el abdomen. Se ve muy superficial así las venas tortuosas, gruesas, así algunas se dicen en forma como de cabeza de medusa, es decir, como si fueran serpientes, ¿no?, bajo la piel, alrededor del ombligo. Pero así como se forman en la superficie del abdomen, también las podemos observar a nivel por ejemplo, de las venas, vasos internos, como las varices esofágicas. Y por eso una persona con con cirrosis hepática, que ya tiene hipertensión portal y que tiene circulación venosa colateral, una de las complicaciones es que tienen ruptura de varices esofágicas y vomitan sangre. ¿Por qué? Porque las venas, los vasos sanguíneos ahí a nivel del esófago están tan dilatados que de repente pues hay una lesión y sangran profusamente, ¿no? Entonces, todo eso pues es parte de un complejo que va a causar un deterioro de la función hepática, ¿no? Ya no va a cumplir sus funciones metabólicas, sobre todo las enzimáticas, ¿no?, por el citocromo P450.
Entonces allí nos vamos a ver en la necesidad de hacer ajustes a las dosis de medicamentos, pero nos enfrentamos a un problema. A nivel del hígado, aunque nosotros decimos que tenemos pruebas de funcionamiento hepático, la realidad es que esas pruebas no nos son tan confiables para nosotros tener un indicador muy certero, muy preciso de la función completa del hígado, ¿no? Entonces, no va a ser tan sencillo hacer ajustes de medicamentos. Es más, no existen reglas así matemáticas para poder hacer ajustes de dosis. Más bien todo va a caer en las recomendaciones para reducir el posible riesgo asociado a la farmacoterapia en pacientes con daño renal. Pero pues el ajuste que podamos hacer lo tendremos que conseguir de manera paulatina. Y bueno, precisamente vamos a encontrar algunos ajustes o algunas recomendaciones para favorecer este aspecto. ¿Cuáles son ellas? Bueno, una, por ejemplo, es utilizar definitivamente el menor número de medicamentos que sea posibles en nuestro paciente. Como lo decíamos con las mujeres también embarazadas, siempre que los medicamentos sean prescritos y que sean estrictamente necesarios, los vamos a utilizar. Si no los necesita el paciente, mejor los retiramos. También debemos de ser muy enfáticos con ellos para que no se automediquen, porque ellos mismos no van a conocer cuáles son las propiedades de los medicamentos que estén tomando, si son inductores, si son inhibidores enzimáticos, si son hepatotóxicos, si van a causar mayor daño al tejido hepático. Y que, bueno, obviamente, entre las vitaminas y preparados medicinales, les digo, aunque pareciera que son algo inocuo, sí hay que considerar que también podrían desfavorecernos en cuestión de las interacciones que se puedan conseguir con otros medicamentos. Y bueno, debemos emplear medicamentos que también ya tengamos conocimiento, que ya tengamos experiencia en su uso, porque vamos a encontrar mayor información acerca de ellos y su uso en pacientes con enfermedades hepáticas. No así con lo que le llaman aquí las novedades terapéuticas, es decir, cuando estamos en investigación clínica y vamos a probar un nuevo medicamento en seres humanos o en un grupo de pacientes, por decir, diabéticos o hipertensos, y vamos a probar un nuevo hipoglucemiante o un nuevo antihipertensivo, uno ya obtuvo información en modelos animales y también en seres humanos en estudios de fase 1, en sujetos sanos. Pero cuando ya vamos con pacientes, lo primero que tenemos que asegurar es que su capacidad farmacocinética está conservada. Entonces, no se van a ingresar pacientes que tengan ya el conocimiento de una hepatopatía crónica. ¿Cómo? Pues bueno, se les hace estudios de laboratorio, se ven las enzimas hepáticas, si están muy elevadas, está completamente contraindicada su participación en un ensayo clínico. Y finalmente los estudios se hacen de manera controlada, es decir, se metieron a pacientes que no estuvieran tan afectados en este aspecto de daño renal o daño hepático, y obtenemos algún tipo de información. Incluso ahí mismo podemos saber si ese medicamento produce elevación de enzimas hepáticas, es decir, que produce una inflamación hepática, al menos transitoria, pero que podría ser riesgosa en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad hepática. Y finalmente, cuando ese medicamento sale al mercado, pues de alguna manera tenemos la certeza de lo que puede suceder en una persona pues relativamente estable, pero no sabemos lo que va a suceder en una persona con daño hepático o daño renal. Entonces, de allí esta indicación precisamente de que uno sea un poco cauteloso cuando utilicemos nuevos medicamentos en pacientes que ya tienen una enfermedad preexistente. Ahora, tenemos que hacer una evaluación también de la enfermedad hepática que ya tenga este paciente, ¿no? Hay diferentes sistemas de clasificación de esta enfermedad hepática. Uno de los más conocidos es la clasificación de Child-Pugh, y de esta manera pues vamos a poder nosotros evaluar si la función hepática está muy deteriorada. Bueno, tenemos que reducir la posología, es decir, la dosis que vamos a administrar inicialmente en los estadios más avanzados de la enfermedad. Y también debemos preferir medicamentos
que se distribuyan en su forma libre, porque aquellos que se van a conjugar o que se van a unir a proteínas, no va a ser tan fácil que lo consigamos, precisamente porque está disminuida toda esa función hepática. Entonces, hay medicamentos que salvan un poquito ese aspecto, y también, por ejemplo, los que se metabolizan por las reacciones de fase 2, que son la glucuronidación, o sea, la conjugación en general, sí pueden no verse tan afectados en pacientes con estas condiciones. Y también en forma, medicamentos que se conocen como profármacos. Un profármaco es una sustancia que es, ¿cómo les diré? Una forma inactiva, pero una vez que entra a nuestro cuerpo, sufre una biotransformación, pero en lugar de degradarse o de perderse su actividad, más bien se descubre su actividad, y ese metabolito es el que comienza a actuar en nuestra sangre. Por ejemplo, el metamisol. El metamisol es un profármaco, la famosa neomelubrina es un profármaco. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros ingerimos metamisol a nuestro cuerpo, pero ya una vez que se metaboliza, se forma un metabolito que se llama 4-metilaminoantipirina, y esta sustancia es la que farmacológicamente tiene actividad, y es la que farmacológicamente nos va a reducir el dolor, la que farmacológicamente nos va a quitar la fiebre. Entonces, el metamisol por sí solo no lo va a provocar, sino su metabolito. Entonces, ese tipo de medicamentos también nos pueden ser muy útiles en pacientes con enfermedades hepáticas. Y bueno, en todos estos pacientes tenemos que hacer un monitoreo de sus, obviamente, de la respuesta clínica, es decir, de su estado físico, de su estado funcional, para tratar de identificar cualquier tipo de reacción adversa inesperada, y, de ser posible, pues tenemos que hacer cuantificación en sangre de las concentraciones plasmáticas de estos medicamentos. Aquí, miren, en esta tabla vemos la clasificación de Child-Pugh, y aquí vemos que hay unas categorías, ¿no? Que podemos evaluar, que es la encefalopatía hepática, es decir, algún tipo de trastorno neurológico relacionado a la acumulación de sustancias que van a causar este tipo de trastornos. La citis, aquí le faltó una S. La citis, que es la presencia de líquido en la cavidad abdominal. La bilirrubina, medida en miligramos por decilitro. La albúmina, medida en gramos por decilitro, que esto lo vemos en una química sanguínea. Y el tiempo de protrombina, que lo vamos a ver nosotros en unos tiempos de coagulación, pruebas de coagulación. Entonces, le vamos a asignar una calificación, una puntuación de 1, 2 o 3 según la gravedad, ¿no? Si, por ejemplo, la encefalopatía está ausente, si la encefalopatía la estadificamos como de grado 1 a 2, le damos un valor de 2 o de 3 puntos. Si está en un estadio de 3 a 4. La citis, pues un valor de 1 si está ausente o leve, y un valor de 2 si está moderada, y un valor de 3 si es difícil manejar esta citis por el uso de diuréticos. Y así con cada uno de estos parámetros se pueden dar cuenta que a mayor puntuación, pues mayor complejidad de la condición que se está midiendo. Y de acuerdo a lo que nosotros podamos sumar, es decir, que si tenemos una encefalopatía a lo mejor de grado 1 a 2, tenemos aquí 2, si tiene ascitis le vamos a sumar otro 2, si la bilirrubina se encuentra pues de 1 a 2, le sumamos 1 solamente, entonces ya llevamos 5. De la albúmina a lo mejor la tenemos menor de 2.8 porque ya nos está formando, le sumamos 3 puntos, ya llevamos 8, y los tipos de coagulación pues está arriba de 50, le sumamos 1, entonces ya llevamos 9 puntos. Y aquí nos dice que de acuerdo a esta puntuación vamos a tener 3 grupos. Y si tenemos un grupo que tiene de 5 a 6 puntos, tiene un buen pronóstico, pero un grupo B de 7 a 9 puntos tiene un pronóstico intermedio, y un grupo C que tiene de 10 a 15 puntos va a tener un mal pronóstico. Entonces, ahorita con este juego que hicimos, sumamos 9 puntos, entonces estaríamos dentro de este grupo B que tendría un pronóstico intermedio. Pero ya
ya nosotros desde que tenemos un paciente en el grupo B o C de la clasificación de Child-Pugh, pues debemos de ser muy cautelosos con los medicamentos que administremos y tendremos que referirnos a los diferentes textos para específicamente evaluar cuál es el ajuste de dosis que podríamos llegar a hacer. Si es que lo reportan, si no, lo recomendable es, como lo vimos hace un momento, ¿no? En la diapositiva anterior, comenzar por la dosis más baja posible y de esta manera irla aumentando poco a poco hasta ver que alcanzamos un efecto terapéutico, pero que también las concentraciones terapéuticas no rebasan aquellas que podrían ya ser seguras y que nos lleva a un estado de intoxicación. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto a la farmacoterapia en los pacientes con hepatopatía? Vamos a continuar. No, profe. Okay. Muchas gracias, Miguel. Ok, me voy a disculpar un poco con ustedes porque por los apagones de ayer ya no pude pasar esto a una presentación, pero bueno, vamos a revisar este artículo que también se los voy a compartir. Es una guía en donde nos dan algunas recomendaciones para uso de medicamentos en diferentes condiciones de salud y de enfermedad, tanto, por ejemplo, aquí insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en el embarazo, en la edad adulta mayor. También ayer mismo estaba queriendo compartir con ustedes alrededor de como 15 textos en español de farmacología para sus tareas que están pendientes, pero lo mismo, tuve muchas dificultades ya para subirlas a Blackboard y no me fue posible, pero voy a intentarlo nuevamente el día de hoy para que las puedan consultar, porque algunos de sus compañeros se han acercado preguntándome qué referencias podrían consultar para buscar lo de las interacciones o para buscar monografías de productos. Allí van a encontrar todo lo que les interesa acerca de farmacología. Y bueno, vamos a hablar un poco de la insuficiencia renal. Decíamos al principio de esta presentación que el riñón es también por excelencia uno de los órganos responsables de la depuración, no solo de medicamentos, sino de diferentes sustancias que pueden llegar a ser tóxicas en nuestro cuerpo si es que se llegan a acumular. Pero también este riñón, pues obviamente, al igual que el hígado, puede ser susceptible de daño inducido por medicamentos, ¿no? Recordarán ustedes cuando hablamos de mujeres embarazadas, de los antibióticos que podíamos utilizar de manera segura con ellas, estaban indicados los aminoglucósidos, pero decíamos que los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos como la gentamicina, amicacina, kanamicina, leomicina, tobramicina, que están asociados con daño renal o con daño en el oído, es decir, son ototóxicos o nefrotóxicos. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa precaución, pues podemos dañar al riñón en una persona que se encontraba por lo demás sana, pero también si la persona ya tiene una nefropatía de diferente tipo, es decir, si es un paciente con diabetes mellitus y ya tiene una insuficiencia renal, si nosotros empleamos medicamentos que sean nefrotóxicos, pues bueno, vamos a terminar de darle en la torre a nuestro pobre paciente, ¿no? Entonces también debemos de saber elegir adecuadamente el tipo de medicamento que sea el ideal para él. Y bueno, precisamente en esta primera parte de este artículo nos dice que pues nosotros siempre debemos de evaluar en todo momento, o sea, siempre tenemos que conocer a nuestro paciente, ¿no? Ya lo vimos desde el caso de los niños. Nuestra historia clínica siempre va a tomar mucha relevancia para conocer cuáles son esos elementos a considerar para reducir cualquier riesgo potencial o real y nosotros hacer una farmacoterapia, una prescripción razonada, congruente y con todo el propósito de beneficiar y no dañar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que pues, el riñón también es un órgano que lleva múltiples funciones, no solamente la de filtrar la sangre y formar la orina, ¿no? Hacer esa concentración de orina, sino que también vemos que es responsable de nuestro
riñón de mantener el balance hídrico, nuestro balance electrolítico. También de esta manera mantiene el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. Por supuesto que estamos hablando que es un órgano excretor y va a eliminar sustancias que son endógenas, como por ejemplo la creatinina, la urea, el ácido úrico, pero también va a eliminar algunas otras sustancias que fueron consumidas de manera exógena, como son los medicamentos, ¿no? Pero este medicamento, pues decíamos, pues va a tener diferentes tipos de... este órgano va a tener diferente función a lo largo de la vida. Recuerdan ustedes que en la edad adulta mayor, pues esta función renal se podría reducir hasta un 50%, y lo vemos otra vez aquí, ¿no? Que la función renal comienza a deteriorarse de manera, podríamos llamarle fisiológica, a lo largo de la vida. En la diapositiva donde presentamos este tema decía que a partir de los 20 años. Y bueno, pues aquí la diferencia a lo mejor de una década de vida pues tampoco es muy importante. Si al final nos queda claro que ya para cuando una persona llega a su edad adulta, más allá de los 65 años, aquí nos ponen como a los 80 años, tenemos apenas un 50% de la capacidad total de la filtración que tiene nuestros riñones. Entonces, por eso deseamos que pues, a nivel de los adultos mayores es necesario evitar el uso de algunos medicamentos porque van a provocar algún tipo de daño renal. Algunos de ellos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos que están sobreusados, ¿no? Por todo el mundo, todos los tomamos por cualquier tipo de molestia y a veces, aunque podría ser mínima, preferimos tomar un medicamento y quitarnos cualquier tipo de malestar, pero en una persona adulta mayor no podemos hacerlo de esa manera porque van a tener un empeoramiento del daño renal, ¿no? Dice aquí, como consecuencia del uso de estos antiinflamatorios no esteroideos, vamos a tener un aumento en la retención de líquidos o insuficiencia renal, ¿no? Y nos dice aquí que la insuficiencia renal oculta, pues que sucede muy comúnmente en ancianos, y esto es que aparentemente la función renal se encuentra conservada porque hacemos unos estudios de laboratorio y nos encontramos con que uno de los parámetros que nos pueden indicar que el riñón no está funcionando adecuadamente es la creatinina plasmática. Si nosotros nos encontramos con un valor normal, decimos, bueno, parece que todo está bien, pero resulta que aún con una creatinina normal, en una persona adulta mayor, podríamos tener una insuficiencia renal que se encuentra enmascarada y tenemos que hacer un tipo de investigación mayor para conocer lo que está sucediendo. Y bueno, ahora, tenemos ya un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Ustedes saben también que existe la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda es la que puede ser resultado del daño provocado por algún medicamento, por enfermedades autoinmunitarias, por enfermedades también de tipo vascular, por algún tipo de enfermedades, perdón, ya lo dije, autoinmunes, o sea, glomerulonefritis o como la glomerulonefritis post-estreptocócica, es decir, después de una infección, una faringitis causada por un estreptococo, una persona podría tener una glomerulonefritis y eso nos va a causar una insuficiencia renal aguda. Pero también la insuficiencia renal crónica es a lo que más comúnmente nos enfrentamos. ¿Quiénes van a ser los líderes en este tipo de condiciones? Los pacientes diabéticos. Pacientes que han tenido una larga historial con diabetes mellitus descontrolada y que pues a la larga esto produjo un daño renal. Se pierde esa masa celular o esa masa de las unidades funcionales que es la nefrona, que es ese sitio del riñón donde se da esa ultrafiltración de la sangre. Y esto conduce, les digo, a una insuficiencia renal crónica en pacientes con diabetes mellitus y van a ser, les digo, a los que más nos encontremos en este medio. Pero también la insuficiencia renal crónica nos la puede causar, por ejemplo, una hipoplasia renal, incluso en niños encontramos pacientes con insuficiencia renal crónica
niños que nacieron con una malformación congénita renal que se llama riñón en herradura. Podemos también ya encontrarnos situaciones de estas a muy temprana edad. Entonces, una persona con insuficiencia renal, pues, va a tener diferentes respuestas al medicamento. ¿Por qué? Porque el riñón, pues, es un órgano que participa en todo el proceso farmacocinético, especialmente en la excreción. Entonces, ¿cuáles son las la urea, el ácido úrico? Entonces, uno de los síntomas que tiene un paciente con uremia es la náusea y es vómito, y es la hiporexia y es anorexia, y el paciente no tolera la vía oral. Entonces, si imagínense, si de por sí el sulfato ferroso en ayuno podría causar algún tipo de irritación gástrica, pues si tenemos todos estos síntomas, pues la absorción de medicamentos que se puedan administrar por esa vía se va a ver disminuida cada vez que el paciente vomite. Y bueno, hay otros medicamentos que también se administran en pacientes con insuficiencia renal y que pueden de alguna manera formar algún tipo de complejo. Recuerdan ustedes que hablábamos de los antiácidos, que por ejemplo, en cuanto tomamos un antiácido, forman sí una capa protectora sobre la mucosa gástrica y eso reduce los síntomas asociados a la irritación, a la inflamación de la mucosa gástrica. Pero si tomamos de manera concomitante algún otro medicamento, forman unos complejos y no se van a poder absorber adecuadamente. Y esto sucede, por ejemplo, aquí en resinas de intercambio iónico con ciprofloxacino o las sales de aluminio también con el ciprofloxacino. Aparte de que pues, la presencia de estas sales van a aumentar el pH, es decir, van a hacer más alcalino el medio gástrico y por lo tanto la absorción no se va a ver favorecida en aquellos medicamentos que requieren esa condición de acidez para su mayor absorción. A nivel de distribución, bueno, lo principal que vamos a ver en un paciente también con insuficiencia renal es que aumenta el agua, ¿no? Se distribuye y forman en estos pacientes edemas, ¿no? Pero esos edemas, bueno, pues también hay que ver a dónde precisamente se acumulan los líquidos, ¿no? Porque no todos los medicamentos van a tener algún efecto sobre esa distribución de agua, ¿no? Pero en términos generales, pues se considera que el volumen de distribución no se afecta en la insuficiencia renal, aunque, bueno, siempre hay que tener cualquier tipo de consideración. En cuanto al metabolismo, hay algo que decíamos que a nivel del hígado hay algunos medicamentos que necesitan biotransformarse para dar origen a metabolitos y que estos sean los que se puedan eliminar a través del riñón. Pero también hay algunos medicamentos que no se pueden excretar por la presencia de insuficiencia renal. Entonces dice aquí, pues medicamentos que tienen sus metabolitos activos que deberían eliminarse por vía renal nos pueden causar una toxicidad. Por ejemplo, aquí dicen la neuritis periférica asociada al metabolismo de la nitrofurantoína, la náusea y el vómito y la erupción cutánea asociado a la baja excreción de sulfadiazina. Entonces vean cómo si interactúan mucho estos órganos y estos sistemas en todo este proceso farmacocinético y por ello en esas condiciones tenemos que hacer una prescripción muy razonada. Bueno, y en cuestión de la excreción, pues bueno, esto es ahora sí que el principal de los efectos en el riñón, ¿no? Si está dañado, ya no tiene su función conservada para filtrar los medicamentos y algunos dicen aquí, por ejemplo,
los medicamentos que se eliminan en forma inalterada por filtrado glomerular, como los aminoglucósidos, o por secreción tubular, como el allopurinol, cefalosporina, etambutol, morfina, ácido nalidíxico, nitrofurantoína, penicilina, sulfonamidas, van a estar disminuidos, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos una dosis que podría ser normal o ideal para otro tipo de paciente, en estos pacientes nos vamos a enfrentar con concentraciones muy superiores a las esperadas y vamos a provocar datos de toxicidad. Por eso necesitamos, en caso de ellos, hacer ajustes de dosificación para evitar esa elevación desproporcionada. Ahora, no solamente hay cambios a nivel farmacocinético, también nos encontramos alteraciones farmacodinámicas. Recuerdan ustedes también que hablamos de las personas ancianas que tenían un aumento en la sensibilidad a algunos medicamentos porque los receptores estaban así como que sobreexpresados o eran más sensibles y la afinidad con las moléculas del medicamento daban una respuesta muy exagerada o incontrolada. Entonces, por ejemplo, aquí también vemos esta situación. En personas que necesitan anticoagulantes orales vemos un mayor riesgo de hemorragias. En personas que tienen úlceras gástricas, bueno, pues un riesgo de tener hemorragias por perforaciones de estas úlceras gástricas. En los pacientes que están tomando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o diuréticos que son ahorradores del potasio, como la espironolactona, amilorida, vamos a ver un incremento, una elevación de los niveles séricos de potasio, y esto pues ya saben que puede causar trastornos en la conducción cardíaca. Observamos un aumento en la sensibilidad a los efectos anticolinérgicos de algunos medicamentos como neurolépticos, antihistamínicos, H1 y los antidepresivos tricíclicos. También a nivel de los sistemas tubulares ahí de la nefrona, de este sitio en donde se va a filtrar la orina, hay un estado de acidosis y esto, hay una acidosis generalizada y esto va a causar que la barrera hematoencefálica sea un poco más permeable y esto va a hacer que lo que normalmente debería de impedir que los medicamentos pasen al sistema nervioso central, en estas circunstancias de insuficiencia renal con una acidosis, va a favorecer que medicamentos como la penicilina y otros antibióticos betalactámicos, los opioides, barbitúricos, benzodiazepinas y neurolépticos, su toxicidad se aumente. ¿Por qué? Porque van a entrar y van a impregnar el sistema nervioso central. Antihipertensivos, bueno, pues riesgo de hipotensión postural porque el efecto hipotensor de los medicamentos está exagerado. Hay medicamentos que les digo son nefrotóxicos y se sabe que son nefrotóxicos, y si los usamos en un paciente con insuficiencia renal, pues bueno, vamos a aumentar todavía más el perjuicio, ¿no? en este órgano. El allopurinol también se puede observar que aumenta la tasa de reacciones adversas, sobre todo las de tipo cutáneo. Algunos medicamentos se ve reducida su eficacia, como en el caso de los diuréticos de ASA, el que hemos hablado anteriormente, la furosemida. Y también algunos medicamentos, sus concentraciones plasmáticas llegan a ser elevadas por otro tipo de mecanismos. Hablábamos al principio de los aminoglucósidos, ¿no? De la gentamicina, amicacina, que porque se eleva muy las concentraciones plasmáticas, se aumenta precisamente también la reacción adversa asociada, que sería la autotoxicidad, y podríamos observar ese tipo de daños en estos pacientes. Aparte, bueno, pues un paciente con insuficiencia renal generalmente va a estar polimedicado porque, les digo, va a ser un paciente con complicaciones de una enfermedad persistente como diabetes e hipertensión. Ya nada más con esas dos enfermedades es probable que tenga cuando menos 10 medicamentos. Y si aparte ya tiene insuficiencia renal, pues agréguenle por allí diuréticos, agréguenle vitamina D, agréguenle calcitriol, agréguenle eritropoyetina, etcétera, 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 ¿no? Un paciente con enfermedad renal, la verdad es que
es de difícil manejo porque toma muchísimos medicamentos. Y bueno, llegamos también a qué recomendaciones necesitamos considerar para tratar a pacientes con insuficiencia renal y que requieran alguna farmacoterapia. Bueno, pues lo primero es lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, solamente utilizar medicamentos en pacientes con insuficiencia renal cuando exista una indicación justificada y perfectamente médicamente necesaria, ¿no? Si no la hay, entonces mejor no darles medicamento, porque lo único que vamos a favorecer es reacciones adversas y daño por toxicidad. Si nosotros vamos a hacer una prescripción, otra vez, necesitamos hacer una evaluación completa de nuestro paciente, examen físico para tratar de identificar cuáles son a lo mejor los datos del deterioro renal que nos puede ayudar a saber si es un daño leve o ya es un daño avanzado. Y pues debemos de conocer antecedentes de alergias a medicamentos, de toxicidad, qué medicamentos usa de manera concomitante, si es usuario de alcohol, de algún tipo de droga, si ha habido edemas, la ascitis que comentamos, si hay también datos de hepatopatía crónica, porque puede en algunos pacientes suceder algo que se conoce como síndrome hepatorrenal, y es precisamente esta conjugación de enfermedad hepática y renal que, bueno, complica todavía mucho más su estado de salud, ¿no? Si el paciente ha tenido deshidratación, si tiene hipoalbuminemia, anemia y sus medidas antropométricas para saber cómo ajustar sus medicamentos. De la medida de lo posible, pues tenemos que evitar todos aquellos medicamentos que ya se sabe que son nefrotóxicos y vamos a tener que referirnos a un listado de ellos para poder descartarlos en su manejo. También, siempre que nos sea posible, hay que utilizar guías clínicas, hay que usar algún tipo de referencia científica que nos conduzca por una buena dosificación, porque, les digo, cada medicamento va a ser diferente y a cada uno le vamos a tener que aplicar a lo mejor un criterio diferente de acuerdo a las condiciones del paciente. Entonces, no podemos utilizar de manera uniforme un mismo criterio para cada circunstancia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esa parte. En cuanto a los medicamentos, pues bueno, si tenemos en la información para prescribir cuál es la dosificación, el ajuste de dosis que se tiene que hacer en la insuficiencia renal y cuáles son las reacciones adversas así conocidas, bueno, vamos a utilizar esos medicamentos. Si carecemos de esta información, lo ideal es mejor buscar una mejor alternativa, pero no utilizar aquellos medicamentos que desconozcamos. Entre todos los medicamentos, bueno, les digo, no todos se eliminan por vía renal, es la principal vía de excreción, pero hay algunos que se metabolizan y se excretan por otras vías, por ejemplo, a través de las heces, a través de la bilis, a través, les digo, de vía pulmonar, a través de la piel, etcétera. Pues, si parte del manejo que vamos a hacer con nuestro paciente requiere algún medicamento que podría ser excretado por otra vía, pues preferiblemente elegir ellos y no aquellos que se vayan a eliminar por vía renal, porque no lo van a hacer de manera efectiva. Debemos de conocer el grado de funcionamiento renal. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, es un parámetro que podemos obtener a partir de una fórmula. Y aparte, va a ser un indicador que pues, se mantiene continuamente cambiante, sobre todo en aquellos pacientes que tienen daño renal. Hay que estarlo evaluando continuamente para hacer los ajustes necesarios de acuerdo a la función renal que se encuentre conservada para ese momento. Lo mínimo que necesitamos, bueno, hay una forma que es hacer una depuración de creatinina en orina de 24 horas y para esto se recolecta ese volumen precisamente durante 24 horas del día. Se toma una muestra y esto se hace en algunos cálculos para que nos indiquen cuál es la depuración de creatinina. Hay otros parámetros como la depuración de inulina, etcétera, ¿no? Pero este es uno de los más comunes. Cuando no tenemos nosotros a la mano la facilidad de hacer una prueba de depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina, como lo utilizan también en otros países,
Vamos a poder emplear unas fórmulas matemáticas. La más común es esta de Cockcroft y Gault, que es una fórmula en donde nosotros, para conocer la depuración de creatinina, vamos a hacer esto. A 140 le vamos a restar en años la edad del paciente y lo vamos a multiplicar por su peso que tenga en ese momento, y esto lo vamos a dividir entre el resultado de 72 por el valor de la creatinina sérica. Y si es una mujer, pues lo vamos a multiplicar por un factor constante de 0.85. Y el resultado de esta operación nos va a dar un valor. Y esa depuración de creatinina, que allí nos aparezca en este resultado, nos va a permitir estadificar si la función renal se encuentra conservada, si ya se encuentra una insuficiencia renal o un daño o deterioro renal leve, moderado, severo, o una insuficiencia renal terminal, es decir, que ya prácticamente el riñón solamente está de adorno porque no es capaz ya de filtrar absolutamente nada. Y obviamente en los otros grados, en donde el daño es leve, moderado, pues la tasa de filtración va a ser proporcionalmente menor conforme vaya siendo mayor el daño renal. Entonces, por eso es importante, porque de acuerdo a ese valor de filtración glomerular o de depuración de creatinina, nosotros podemos hacer el ajuste de dosis para un medicamento dado, pero basado en la función renal conservada, y las dosis van a ser, les digo, muy variables. Van a tener que ser ajustadas a cada paciente. En las fórmulas en las aplicaciones que les digo que hay disponibles en internet, una misma que compartí con ustedes allí, Medicalc, vienen precisamente fórmulas para calcular la depuración de creatinina, y les van a pedir eso, les van a pedir si es hombre, si es mujer, su edad, su peso y el valor de la creatinina sérica. En algunas fórmulas un poquito más elaboradas van a pedir otros parámetros, pero por lo general estos son los que les requieren, y les va a dar una tasa, un cálculo, y a partir de allí ustedes pueden saber cuál es la función renal. Al final, debe de ser nosotros debemos de tener la certeza de cuál es la depuración. Cuando es menor a 50 mililitros por minuto, que es este valor que estamos viendo aquí, ya vamos a tener que hacer una modificación, y puede ser de dos tipos. Uno, mantener una dosis habitual, pero aumentar el intervalo. Es decir, si yo iba a administrar 50 miligramos, la dosis normal es que yo dé 50 miligramos de un medicamento X cada 8 horas, yo voy a aumentar el intervalo y voy a mantener los mismos 50 miligramos, pero en lugar de darlo cada 8 horas, lo voy a dar cada 12 horas. O sea, voy a extender un poco más el tiempo entre una dosis y otra, de tal manera que durante ese tiempo el medicamento se elimine más, porque si yo doy una dosis en un tiempo más corto, el medicamento se va a comenzar a acumular porque no permití que se eliminara completamente y ya agregué una siguiente dosis. Entonces, esa es una primera pauta: mantener la dosis habitual, pero aumentar el intervalo entre una toma y la otra. Y por otro lado es disminuir la dosis con un intervalo estable. Esto es, por ejemplo, que yo tengo, por decir, la necesidad de dar 50 miligramos cada 8 horas, pero en lugar de extender el intervalo, yo voy a reducir a lo mejor a un 50% mi dosis y voy a dar 25 miligramos, pero sí voy a mantener la frecuencia cada 8 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a asegurar que con una concentración mínima, como no se va a eliminar adecuadamente, las concentraciones que se van a alcanzar van a ser un poco más altas, pero no van a ser tan altas como si yo diera la dosis normal. Entonces, las concentraciones plasmáticas que se alcancen máximas, pues van a ser bajas relativamente, y se van a poder eliminar en un menor tiempo. Por eso voy a mantener yo mi intervalo conservado entre una dosificación y la otra. Y esto es especialmente útil cuando usamos antibióticos, porque ahí necesitamos concentraciones constantes a lo largo de todo el tratamiento, porque solamente así es que vamos a conservar su efecto bactericida o bacterostático. Si nosotros interrumpimos un antibiótico, incluso en personas sanas,
descienden sus concentraciones y ¿qué creen que sucede? Pues las bacterias no se van a morir completamente. Entonces, mal cuando nosotros decimos, es que me tocaba a las 8 de la mañana y ya es mediodía y apenas me lo voy a tomar. No, ya rompimos precisamente con concentraciones constantes que requeríamos para tener una mayor eficacia. Necesitamos estar evaluando continuamente las dosis de nuestros medicamentos y siempre que nos sea posible, pues también hacer un monitoreo de esas concentraciones plasmáticas para poder hacer los ajustes necesarios. Tenemos que ser muy observadores de toda la presencia de reacciones adversas medicamentosas o de los síntomas que nos podrían sugerir que un paciente está experimentando una reacción adversa o que podría llegar a presentarla. Debemos de evitar, ustedes saben que hemos hablado de los medicamentos que están en formas farmacéuticas de liberación modificada y que van a tener un efecto prolongado, es decir, que la pastilla aparente o la tableta o la cápsula tienen una dosis de medicamento determinada, pero como se libera muy lentamente, las concentraciones se mantienen más constantes, pero a lo largo del día. Eso en una persona sana pues se puede sobrellevar, pero una persona con daño renal es como si continuamente le estuviéramos dando las tabletas y van a acumular medicamento en su sangre. Entonces es preferible evitar ese tipo de formulaciones de liberación modificada, principalmente las de liberación prolongada. También debemos de evitar en lo más posible los medicamentos con estrecho margen terapéutico, como los antiepilépticos, la digoxina, quizá, obviamente, medicamentos que puedan ser antiarrítmicos, también algunos inmunosupresores, cuyas concentraciones terapéuticas y las concentraciones que se llegan a un grado de intoxicación son muy cercanas. Entonces, también, si tenemos unas alternativas más seguras, bueno, usemos esas y dejemos a un lado por este momento a los de estrecho margen terapéutico. En pacientes con insuficiencia renal que ya está avanzada, o sea que ya estamos en un deterioro renal ya muy grave y que ya tienen hiperazoemia. La hiperazoemia es la elevación en la sangre precisamente de las sustancias que se llaman azoados, que son la creatinina, la urea, el ácido úrico. Es preferible, dicen, utilizar la vía parenteral. ¿Por qué? Porque pues vamos a introducir los medicamentos directamente a la sangre y lo podemos hacer de una manera más controlada que si administramos por alguna otra vía donde la absorción va a ser pues muy pues ya difícil de controlar, porque ya una vez que ingresó el medicamento ya no podemos evitarlo, ¿no? Y bueno, si un paciente requiere un tratamiento de un curso corto porque era una infección, bueno, pues en cuanto ya se haya resuelto la infección, hay que suspender ese medicamento y únicamente mantener a nuestro paciente con el tratamiento que ya tiene como base, pero evitar que se exponga a múltiples medicamentos para que no tenga tantas interacciones y riesgo de más daño. Y bueno, hablando de las interacciones, precisamente debemos de ser muy juiciosos cuando tengamos medicamentos que vayan a tener interacciones que sean especialmente peligrosas, ¿no? Por ejemplo, cuando combinamos antiinflamatorios no esteroideos y inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Evitar medicamentos que sabemos que van a causar edemas, que van a retener líquidos, como por ejemplo los glucocorticoides, o que van a causar alteraciones electrolíticas también. Hay medicamentos que van a aumentar o a disminuir las concentraciones de algunos electrolitos y como en los pacientes que ya tienen falla renal no pueden depurar muy bien, por ejemplo, el potasio, pues imagínense si nosotros administramos algún medicamento como las sales de potasio, cuando ya el paciente de por sí tiene hipercalemia, lo vamos a llevar a un estado de problemas cardiovasculares. Y si nosotros tenemos un paciente que aparte tiene daño hepático, pues bueno, en la medida de que nosotros conservemos esta función hepática, pues tendremos una mejor respuesta, pero si el paciente tiene alguna enfermedad hepática, bueno, pues aún todavía más se debe de reducir la dosis. Y obviamente también evitar la automedicación, ¿no? Y bueno, llegamos al punto de la nefrotoxicidad, es decir, el daño que se asocia por el uso de medicamentos que se sabe que van a producir algún daño sobre el tejido renal.
y que estos medicamentos pues pueden tener diferentes efectos o diferentes mecanismos y que van a estar relacionados pues, con las manifestaciones clínicas de la enfermedad, si se presenta como una forma aguda o un daño crónico, si sucede, digamos, a nivel histopatológico, si el daño se observa como una necrosis tubular aguda, como una nefritis intersticial aguda o crónica, o como una nefropatía de tipo glomerular. Obviamente esto pues solamente lo podemos saber a partir de una biopsia del riñón para saber qué tipo de daño es el que está sucediendo. Y de acuerdo al tipo de grupos farmacológicos que podrían estar implicados en este daño, pues hay algunos que sí causan daño directo, como son el que provocan los aminoglucósidos, como la gentamicina, la micacina, la namicina, las sulfonamidas, también, por ejemplo, el sulfamethoxazol, algunos antihipertensivos, analgésicos, todos los antiinflamatorios no esteroideos y medios de contraste radiológico. Algunos medicamentos causan un daño indirecto, como son uricosúricos, es decir, los que van a inducir la excreción de ácido úrico, como alopurinol, dice aquí, precipitan el ácido úrico en el túbulo renal, o los anticoagulantes que pueden producir una hemorragia a nivel de riñón. O también hay un mecanismo que es inmunológico, es decir, cuando administramos penicilina o profenamida, se puede conducir a una glomerulonefritis o nefritis intersticial, es decir, un mecanismo en donde están participando mecanismos inmunitarios en nuestro cuerpo y van a esos complejos inmunes son los que van a producir el daño nefrotóxico. No es como tal el medicamento el que provocó el daño, sino más bien la respuesta inmunitaria que indujo ese medicamento. Esa es lo que va a producir el daño renal. Y bueno, aquí vemos una tabla en donde vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer un ajuste de las dosis en la insuficiencia renal. Vemos aquí en una primera columna los fármacos, sus diferentes áreas terapéuticas, la dosis en un paciente que se encuentra con función renal conservada, el ajuste que se tiene que hacer, y esto es según la filtración glomerular. Después de que nosotros, ya sea que hicimos una depuración de creatinina de 24 horas o que calculamos la depuración de creatinina por la fórmula que vimos ahorita o alguna otra aceptable, y si tenemos una función glomerular mayor a 50, vamos a tener unas consideraciones. Si tenemos una función glomerular que se encuentre entre 50 y 10, vamos a tener otro tipo de consideraciones. Vamos a ir reduciendo la dosis. Y si tenemos una filtración glomerular ya de menos de 10 mililitros por minuto, es decir, la forma más avanzada de insuficiencia renal, pues bueno, todavía va a ser mucho más grande la reducción que tengamos que hacer, o definitivamente va a ser prohibida el uso de algún medicamento porque sabemos que va a producir mayor daño que el beneficio que podríamos esperar. Entonces, por ejemplo, vean ustedes, la digoxina, ¿se acuerdan en este ejemplo que vimos en la práctica? La digoxina, la dosis normal en una persona con su función renal conservada es de 0.25 a 0.50 miligramos en 24 horas. ¿Qué ajuste vamos a hacer? A la dosis, y si su función glomerular está por arriba de 50 mililitros, vamos a mantener la dosis al 100%. El intervalo se mantiene intacto, lo vamos a administrar cada 24 horas. Pero si ya tenemos a un paciente con una función, un filtrado glomerular entre 50 y 10, es decir, que ya comenzó a disminuir, vamos a reducir la dosis en un 50%, es decir, que a lo mejor yo en lugar de dar 0.25 voy a dar 0.125 de esa dosis, y voy a mantener mi intervalo cada 24 horas. Si la función glomerular está todavía disminuida a menos de 10, es decir, ya o sea, estamos en una situación bastante más delicada, puedo mantener yo mi 50% de la dosis, pero la administración no la voy a hacer ya cada 24 horas, sino ahora la voy a hacer cada 48 horas
para permitir que la digoxina se excrete lo más posible antes de dar la siguiente dosis. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de captopril y enalapril, son dos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y vemos como la dosis habitual de captopril, por ejemplo, es de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso clínico venía 25 miligramos cada 24 horas? Bueno, también hay que ver si esa era una dosificación correcta. Yo creo que no. Pero ven ustedes aquí, captopril, la dosis inicial, normal, 25 a 50 miligramos cada 8 horas. El ajuste va sobre la dosis. Si tenemos una función arriba de 50, la mantenemos intacta, es decir, administramos 100% de la dosis, pero si ya comienza a descender, reducimos en un 75% la dosis que vamos a administrar, y si la función filtrado glomerular está menor a 10%, disminuimos al 50%. Y bueno, les digo, cada caso va a ser muy particular. Vean ustedes aquí, por ejemplo, la espironolactona. La espironolactona es un diurético de los que vimos que son ahorradores de potasio, es decir, van a eliminar agua de nuestro cuerpo y va a ser muy útil, por ejemplo, en casos de edema, pero no se va a perder el potasio, se va a conservar. Entonces, si nuestro paciente tiene insuficiencia renal crónica y tiene hipercalemia y le damos espironolactona para reducir el edema, sí, lo vamos a quitar esa retención de líquidos, pero vamos a provocar que el potasio se acumule en su sangre y que tenga trastornos de la conducción cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la dosis normal es de 20 a 80 miligramos cada dosis que nosotros administramos a nuestro paciente. ¿Qué ajuste vamos a hacer? Bueno, va sobre el intervalo. ¿En qué consiste? Pues que yo voy a administrar cada 6 hasta 12 horas, si mi filtrado glomerular está por arriba de 50, pero si ya está disminuido, yo voy a ampliar mi intervalo hasta de entre 12 y hasta 24 horas. Pero si mi función filtrado glomerular ya es menor a 10 mililitros, ya el medicamento queda contraindicado. No lo debo de utilizar porque el riesgo es muy alto de causarle algún perjuicio a nuestro paciente. Y vemos aquí también cómo los antibióticos se pueden hacer ajustes de todas las diferentes clases. Vean, por ejemplo, el caso del aciclovir, que es un medicamento utilizado para tratar infecciones por herpes simple tipo 1 y tipo 2 y herpes zóster. Y la dosis normal es de 5 miligramos por kilo cada 8 horas. Y el ajuste que vamos a hacer en un paciente con insuficiencia renal, pues es sobre la dosis, pero también sobre el intervalo. Entonces vamos a dosificar, si está todavía más o menos conservada su función, entre 8 y 12 horas, si ya está moderadamente deteriorada, entre 12 y 24 horas, y si ya está todavía más baja la filtración glomerular y necesitamos de cualquier manera administrar aciclovir, el cálculo de la dosis se va a hacer sobre la mitad, es decir, 2.5 miligramos por kilo y en el intervalo más amplio, que es de 24 horas. Y aquí, les digo, ustedes pueden ver varios ejemplos, todos ellos son medicamentos de uso muy común, entonces este documento se los voy a compartir para que lo tengan también como referencia. Si corten esa tablita, enmíquenla, les va a ser muy, muy útil. Y bueno, siempre hay que considerar que un paciente con insuficiencia renal es un paciente que no va a ser fácil, de manejar, y vamos a tener que hacer una revisión muy exhaustiva también de estos medicamentos para no provocar algún tipo de consecuencia. Y quería terminar también, nada más mostrándoles esta tabla. Hay medicamentos que no necesitan ningún ajuste en insuficiencia renal. ¿Por qué? Pues porque no se excretan por esa vía. Y aquí vemos también por diferentes clases terapéuticas y cuáles son algunos de ellos. Los podemos utilizar sin mayor problema. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con insuficiencia renal? Pues lo mismo que con todos, ¿no? Tenemos que utilizar el número más reducido de medicamentos y solamente de aquellos que conozcamos realmente sus efectos y sus reacciones adversas. También evitar
cualquier tipo de combinación que podría aumentar el potencial nefrotóxico, hacer una evaluación completa de nuestro paciente para determinar todos esos factores que podrían en algún momento dado desempeñar un papel crítico y conducir a este daño renal. Necesitamos evaluar la función renal teniendo un valor de la depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina a través de una cuantificación en orina de 24 horas, y si no lo tenemos a la mano, decíamos, a través de fórmulas como la de Cockcroft, utilizamos esta fórmula que tenemos aquí, reemplazamos los valores que ya tenemos, como son la edad, el peso del paciente, el valor de su creatinina sérica y estos valores de 140, 72 y este factor por el cual se multiplica para el caso de pacientes femeninos, nos va a dar un valor muy aproximado y muy confiable para hacer los ajustes necesarios del medicamento. Si también nuestro paciente tiene hiperalbuminemia, pues necesitamos también considerarlo para dosificar. El ajuste de las dosis, pues tenemos que considerarlo desde la dosis inicial y también las dosis de mantenimiento para que no se acumulen concentraciones plasmáticas. Y debemos estar evaluando continuamente a nuestro paciente ante la presencia de cualquier tipo de reacción adversa. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hablar acerca de los pacientes nefrópatas, hepatópatas, para que pues en la práctica clínica pues ya vamos a tener necesidad de saber de entrada que es probable que necesitemos hacer algún ajuste a los tratamientos que está recibiendo. Ahora, bueno, ya estamos casi por terminar esta sesión. Me gustaría saber si hay alguna duda, algún asunto que no haya quedado completamente claro. Esto lo vamos a ir reforzando sobre cada una de las siguientes sesiones cuando ya nos adentremos a los medicamentos, a las clases terapéuticas. Vamos a hacer otra vez un énfasis en aquellos medicamentos que son de uso seguro en pediatría y sus dosis ponderales cuáles son seguros utilizarlos en mujeres embarazadas sin periodo de lactancia, cuáles son seguros utilizarlos en adultos mayores o qué ajustes necesitamos hacer en ellos y, por supuesto, su uso en pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática, y podremos ya tener un poquito más de elementos que ahorita a lo mejor así que vemos de manera muy general estos temas. Les quiero comentar también ya un poco que, bueno, están ahorita ustedes también en este primer foro de este curso. Ya la próxima semana vamos a tener también un primer quiz que va a ser una especie de ejercicio previo al examen, y en el examen pues todos estos temas van a estar incluidos. Ya les comenté, no van a ser temas que no hayamos mencionado, que no tengan ustedes a través de las presentaciones, los videos o los documentos que hayamos revisado. Pero hay una siguiente práctica que también van a tener la próxima semana, ustedes el día martes, y en esa práctica vamos a hacer cálculos de dosis. Entonces vamos a retomar los ejercicios que hicimos en las sesiones en pediatría. La próxima sesión vamos a ver muy rápidamente lo que es el uso de medicamentos también en insuficiencia cardíaca, en edema, muy rápido, y vamos a dejar prácticamente la mitad de la sesión para poder hacer ejercicios para calcular dosis sobre el peso corporal, sobre el área de superficie corporal, para quienes haya quedado todavía alguna duda, y cómo utilizar nuevamente el nomograma, y lo que también vamos cómo vamos a hacer a lo mejor el uso de algunas unidades de medidas y jeringas, ya para ahora sí que hacer más práctica la actividad. Ya tienen ustedes un manual de laboratorio y ya para que también lo puedan checar, y cualquier duda que les surja acerca de eso, pues igual lo podemos discutir antes del día de la práctica. De acuerdo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que les haya quedado?
Profe, yo no sé acerca de la clase, pero le iba a preguntar que si ya subió las diapositivas de la clase pasada. No estoy seguro, la verdad es que no estoy ahorita tan seguro de haberlo hecho. Según yo, ya debería de estar, pero no me creas mucho. Ahorita yo lo checo y ya si no está, lo subo de una vez. Sí, profe, no están porque, bueno, yo las busqué y no las había subido. Ok. Entonces ahorita en unos minutos, al finalizar la sesión, lo comparto con ustedes. Y voy a intentar también subir algunos libros, les digo, para que se puedan apoyar para sus trabajos. Gracias. ¿De qué, Araceli? De Yanira, pues preguntaba lo mismo, pues ya, ahorita las subimos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que tengan? Ayer también alguna de sus compañeros me preguntaba si había rúbrica para la ¿Cuántas citas APA tenemos que poner? Perdón, Melissa, ¿cuántos qué? Citas APA. Al menos una en cada una de las respuestas, que ya ven que son 3 preguntas, con una cita que respalde su respuesta es suficiente, máximo 2. Si las llegan a tener, también está muy bien, pero Profe, sí. ¿el foro cuándo vence? Este sábado, bueno, más bien el viernes en punto de la medianoche, el último minuto se vence. Así es como está Igual que la establecido. práctica. Ujú. Ah, ok. Gracias. Sí, dice a ver, dime, Jocelyn. En el foro pide que sean 200 palabras en la participación inicial. ¿Son 200 palabras en cada respuesta o en general a las respuestas? No, esto es por las 3 respuestas, digo, y eso es al menos, ¿no? Al menos 200 palabras, digo, para que si no sean respuestas cortas de que, por ejemplo, 2, 3 palabras y ya se haya completado la pregunta, no, sino que hagan un poquito más elaborada su respuesta, o sea, que parezca, les digo, un argumento en donde digan, bueno, yo, en mi opinión, considero que, no sé, que las interacciones farmacológicas en este caso, pues, obedecen a un mecanismo de tipo farmacodinámico porque a nivel de receptor compiten tal y tal medicamento y por lo tanto se inhibe su efecto, etcétera, ¿no? O sea, que se vea, digo, pues sí, ese reflejo de lo que ustedes investigaron para poder hacer su participación. Adikeli. Maestro, igual es una duda sobre lo de la práctica, es que no hay como mucha información también, o sea, de lo que usted, bueno, de lo que pide para llenar, como que no encuentro. Ajá, es lo mismo que me estaba diciendo aquí Misael López. Se refieren a que, por ejemplo, alguien también me preguntaba ahí por WhatsApp, es que no he encontrado, por ejemplo, dicen interacciones entre digoxina e insulina, ¿no? Pero les decía, bueno, chequen en al menos unas 2 o 3 referencias bibliográficas. Si no las hay, pongan allí. En las bibliografías consultadas no se encontró ninguna interacción descrita para esta combinación, pero sí las hay para algunos otros que eran, por ejemplo, el omeprazol, la furosemida. Entonces, allí sí, si no encuentran una referencia, les digo, y también traten de buscar algún tipo de monografías de los productos, como les digo, en PLM, en Vademecum, en libros de farmacología, como Goodman y Gilman, Flores, Velázquez, algún otro
obviamente de enfermería también puede tener este tipo de interacciones. Por eso me interesa también compartirles estos libros para que puedan tener varias otras fuentes, porque preguntaba a los compañeros si tienen acceso a biblioteca digital, y me decían que sí, que al parecer por ahí había algún libro de farma, no sé exactamente cuál, pero también presiento que no hay tampoco muchos libros disponibles, entonces por si no los hubiera, por eso mi intención de querer compartir los que tenga yo a mi alcance. Sí, Mari Bautista. Hola, profe. Oye, yo tengo Hola. una pregunta respecto a la dilución de los medicamentos. ¿A la dilución? Ajá, por ejemplo, en los pacientes que son nefrópatas, ¿cuánto sería lo máximo en que se podría diluir? Por ejemplo, los antibióticos que generalmente se diluyen en 50 o 100 mililitros, en un paciente nefrópata, ¿cuánto sería como la máxima dilución que se podría utilizar en ellos? Ese tema todavía lo vamos a ver más adelante, precisamente es casi de los últimos temas que vamos a checar, que es precisamente toda la dilución, todo el manejo de volúmenes para administración intravenosa. De entrada, lo único que te podría a lo mejor ahorita precisar es que también va a ir en función de la función renal que se tenga en ese momento, porque te digo, si es un paciente que tiene una función glomerular, un filtrado glomerular que se mantiene por arriba de 50, podríamos tratarlo como si se tratara, como si tuviéramos a un paciente pues, sin daño renal. Pero cuando ya está más deteriorado, obviamente el volumen en el cual se puede hacer la dilución, pues quizá no tengan, sí va a tener alguna necesidad de ajustarse, pero sobre todo más bien la velocidad a la que vamos a administrar es donde vamos a tener mayor necesidad de hacer ajustes, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar las bombas de infusión, etcétera, para que el volumen pues sea controlado y que no llevemos a una sobrecarga hídrica a nuestro paciente que produzca mayor edema o que produzca también que no llevar adecuadamente un balance de líquidos. Sí, pero si me permites esa pregunta, pues ya la responderemos también un poquito más adelante. O igual si tengo un poco de información antes, te la hago llegar para que también te sirva si es que lo estás empleando actualmente en tu trabajo. Sí, profe, gracias. Sí, y alguien más me preguntaba algo. Ana Karen dice que ¿cuántas participaciones deben de ser en el foro? Pues de entrada es la inicial, que es la que tiene su respuesta, y les digo que enseguida yo voy a hacer pues algún comentario acerca de sus respuestas, ahora sí que tratando de abrir una breve discusión para ver qué tanto mantienen su argumento, y en la retroalimentación, que es decir, cuando ustedes ya responden a mi comentario, puede ser que a lo mejor me respondan con otra bibliografía, demostrándome que efectivamente lo que ustedes respondieron en principio está nuevamente justificado, y con esas dos ya tenemos suficientes. Con dos su respuesta inicial y su retroalimentación es suficiente para finalizar su participación y tomarla en cuenta. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, o si las hay, pues me las mandan por WhatsApp y vamos a tratar de resolver cualquier inquietud que haya respecto a sus trabajos. Y les digo, en cuanto también les pueda compartir sus libros, chéquenlos para que si les son de utilidad para complementar la información que ya tengan. Y pues bueno, finalizamos de esta manera nuestra sesión del día de hoy y les agradezco